Bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto que nos acompañen. Hoy tenemos panelistas de economistas. Vamos a presentar a César Villalona. Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar acá. Tenemos también a Ángela Rodríguez, economista también. Buenas noches, gracias por la invitación. Y tenemos a Alfonso Goitia, también invitado de esta noche. Muchas gracias, buenas noches a todos. Bueno, vamos a estar hablando sobre cómo ha sido el crecimiento, cómo está la economía en lo que va del año 2015 hasta donde tenemos los datos. Antes de iniciar, queremos recordarle que Gente B se ve en los canales 29 y 75 de Cable Claro y en el canal 29 de Cable Tigo. Por supuesto que estamos en www.genteb.tv y en señal abierta como canal 29. Antes de dar inicio a nuestra conversación, queremos presentarle a continuación una nota para poner en contexto el tema. Una menor inversión pública y complicaciones en Estados Unidos debido a la caída en el comercio exterior y el empleo latino están generando un impacto negativo en la economía salvadoreña. Es una tasa de crecimiento para el 2015 de 2.3%. Serían respecto a la tasa que habíamos planteado de 2.5, una reducción de 2 décimas. ¿Qué explica esta reducción de 2 décimas? Por un lado, la desaceleración en las proyecciones de los Estados Unidos. Pese a ello, los sectores económicos con mayor crecimiento son bienes muebles y los servicios de empresas en un 3.5%, la industria manufacturera y minas con un 3.4% y el financiero con el 3.2%. De acuerdo al Banco Central de Reserva, el sector construcción es el único que muestra un decrecimiento con una tasa de menos 1.2%, pero con una tendencia de recuperación, tomando en cuenta que el año 2014 lo cerró con una cifra negativa de un menos 7.9%. Para el 2016, nuestro límite inferior sube al 2.2%, pero el límite superior se mantiene en 2.6. Sube levemente nuestra tasa de política a 2.4 y se mantiene en el 2017. La inversión privada nacional está inyectando expectativas positivas para la mejora de la dinámica económica nacional, totalizando los $475 millones hasta mayo pasado. Primero, en el panorama internacional hay revisiones a la baja de las proyecciones por diferentes organismos para los Estados Unidos, así como a los socios comerciales de la región centroamericana. Un aumento del desempleo hispano en los primeros 4 meses del 2015. Esto está impactando un menor ritmo en el crecimiento de las remesas. Una reducción de los precios internacionales de alimentos y materias primas que están impactando en los ingresos de las exportaciones de bienes tradicionales. En tanto, destaca una caída en el empleo del sector público de un 2%. Esto debido a la puesta en marcha del retiro voluntario que se implementó a inicios del año 2015. Así como se mencionó hace unos días y también lo vimos en la nota, el presidente del Banco Central de Reserva, Óscar Cabrera, anunció que los primeros 3 meses de 2015 dejaron un saldo positivo para la economía del país. Se registró un alza de 2.3% del PIB en este periodo. Queremos iniciar con César Villalona, obviamente con la pregunta natural. ¿Cómo valoran ustedes los resultados de estas tendencias en lo que va del año? Bueno, en lo referente al crecimiento de la economía, me parece positivo que la tasa de crecimiento sea incluso mayor al primer trimestre del 2014. Tengo entendido incluso que es una de las más altas a nivel trimestral. Creo que el nivel más alto de los últimos 10 años, creo que decía el del Banco Central. Me refiero al crecimiento del primer trimestre. Se ha hecho como un ajuste de lo que va a crecer la economía en el año y se está estimando 2.5, ¿verdad? Ese rango está dentro de lo que se planteaba en el presupuesto, o mejor dicho, ese porcentaje. En el presupuesto que se aprobó el año pasado para ser ejecutado este año, se estableció una tasa de crecimiento de 2.2 a 2.6, más o menos. Se manejaron 2 escenarios, uno más positivo que otro. Entonces, un crecimiento de 2.5 está dentro de la lógica de lo que se estableció en el presupuesto.
No es una tasa de crecimiento grande, ¿verdad? Tenemos una economía que tiene tasa de crecimiento no muy elevada de hace muchos años. Por ejemplo, para no irnos muy atrás, en el periodo 2001-2004, que fue ya cerrando el gobierno de Flores, los últimos 4 años de Flores, la economía creció 2.1. En el periodo 2005-2009 creció 2.2. Incluso en el 2009 tuvo una caída de menos 3.1. Venimos de una caída y desde entonces venimos con tasas de crecimiento positiva, no muy altas, cercanas al 2%. Y si este año se crece 2.5, me parece que podemos decir que es un dato positivo, porque las condiciones no son muy buenas para tener un crecimiento mucho más elevado. Porque eso demanda. Embargo, ¿sí? César, ayer escuchábamos en otro medio de comunicación al expresidente del Banco Central que hablaba de que realmente la situación económica del país estaba muy complicada, casi hubo hasta comparación con Grecia. ¿Cómo se puede entonces? Incluso dijo que a veces se dejaban de reportar datos del año anterior para tener un saldo positivo. ¿Se puede hacer esto? Datos del año anterior para reportar un saldo positivo. Eso lo decía el del Banco Central. Ajá. Me parece un poco raro porque el Banco Central es el que mide la tasa de crecimiento. De todas maneras, el caso de Grecia no está tanto por el lado del crecimiento, aunque hubo una caída en estos años, sino por la elevada deuda externa e interna. Una deuda pública que está, cuando inició la crisis, estaba por encima del 100% del Producto Interno Bruto. Y como el PIB cayó, entonces hoy está como en 140%, está peor, ¿verdad?, que hace unos años. Ese es un tema que tiene que ver con deuda. Claro, con deuda y crecimiento, porque hay una relación. Yo lo que diría es que seguimos con una economía con un crecimiento lento, pero positivo, y destacaría el crecimiento que se está dando en el primer trimestre. Se habla de un crecimiento de más de 3%, creo que 3.5% en la industria. Muy bien. Y un crecimiento en el sector agropecuario, que son sectores productivos, lo principal, productores de bienes, de materias primas, ¿verdad? Ajá. Y también ha crecido la producción exportable, las exportaciones. Ok. Para entrar en ese punto y para que la audiencia de Gente Ve, tratamos de traer la información económica con gente que es docta en la materia, son economistas. Angelita Rodríguez es economista de la Universidad de El Salvador y quisiéramos saber desde su perspectiva los sectores que han reportado mayor crecimiento en esta evolución económica del primer trimestre, ¿cómo se comporta? ¿Cómo está? Okay. ¿Quiénes aportan? Bueno, de acuerdo al informe trimestral del Banco Central, que fue proporcionado justo en esta semana, se menciona que los 2 sectores que han reportado la mayor tasa de crecimiento son industrias, manufactura y minas, y bienes inmuebles y servicios a las empresas, ¿verdad? Esos son respectivamente 3.4 y 3.5% de crecimiento. El sector financiero ha tenido una tasa de 3.2%, pero este es inferior al que tuvo en el primer trimestre del año pasado, ¿verdad? Entonces, son de los subsectores que se mencionan en nuestras cuentas nacionales los que mayor crecimiento han tenido. Ha decrecido lamentablemente un poquito el sector agropecuario, lo cual en alguna medida se explica también por todo el tema de sequía, ¿verdad? La roya, sin duda alguna, y los efectos que ya se están percibiendo con el tema de cambio climático. Por otra parte, servicios comunales y servicios sociales y personales ha decrecido, pero el que más decrecimiento ha tenido es sin duda alguna la construcción. Sigue manteniendo tasas de crecimiento sumamente bajas, y acordémonos que el sector construcción, aunque sea a nivel de temporal, genera mucho empleo. Es un sector que sí puede dinamizar la economía, aunque sea en el corto plazo, y hoy por hoy está siendo el sector con menor crecimiento en el país. Ya vamos a hablar un poquito de cuáles podrían ser las causas. Sin embargo, también el BCR, el Banco Central de Reserva, reporta crecimiento en las exportaciones. Hay un incremento. ¿A qué se puede atribuir este crecimiento? De las exportaciones. Bueno, realmente se ha activado mucho la dinámica exportadora en estos meses. De hecho, hay una recuperación importante del sector exportable que ha crecido en este periodo más o menos en 7%.
Se plantea, en el caso de las exportaciones de café y azúcar, han aumentado significativamente. Obviamente, en el caso del café, la caída del año pasado fue muy drástica y obviamente estamos viendo una recuperación importante. Es un sector que fue golpeado obviamente por la roya. ¿El azúcar tendrá que ver con la exportación exactamente. a China? Entonces, exacto. Entonces, el azúcar ha incrementado sus exportaciones en forma importante. Más de 98.000 toneladas de azúcar fue exportado a China a partir de que se abrió la posibilidad de ese mercado en esa región. Y se está obviamente también buscando nuevos mercados para esos productos. También sabemos que en el caso de los bienes no tradicionales está incrementando la producción, las exportaciones a partir también de que los mercados se están moviendo, en el caso del mercado norteamericano, que es una fuente importante, y el mercado centroamericano. En la medida que las economías centroamericanas y norteamericanas se reactiven o se muevan hacia un mayor crecimiento, obviamente eso va a ayudar mucho a incrementar nuestras exportaciones a estas regiones. Y por otro lado, la importación también disminuyó, ¿no? Sí, la importación ha disminuido, en todo eso, obviamente en el saldo de balanza del sector externo es positivo, pero en todo caso depende de qué tipo de importaciones son las que se hayan disminuido. Si son de consumo, pues bien, ¿no? Pero si las importaciones son de capital o intermedios, si eso disminuye, obviamente puede significar efectos negativos para la dinámica de crecimiento. En todo caso, creo que estamos en un buen escenario exportador. La maquila también está creciendo en términos de exportaciones. Por lo tanto, creo que las expectativas que hay y las proyecciones que hay, todavía hay que esperarlas. O sea, si bien se ha crecido en 2.3%, yo creo que hay que pensar que para finales de año es muy probable que ese crecimiento sea mayor. Yo todavía pienso que pueden haber más inversiones importantes, dinámicas más fuertes de distintas actividades que tienen planificado tanto la política gubernamental o la política pública, pero también la dinámica del sector privado puede ayudar mucho a empujar un crecimiento más sostenible a lo largo de estos meses que vienen. También el día de ayer por la mañana podíamos ver y escuchar al vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, que más bien él se mostraba cauto en decir esto del crecimiento, hablaba de mantenerse por lo menos en 2.3%. ¿Cómo ha jugado aquí un papel importante la política del gobierno nacional para que podamos hablar de saldos positivos en la economía, César? Bueno, por el lado de las exportaciones, por ejemplo, ya lo señalaba Alfonso, el apoyo que se le ha dado a la reactivación del café y la búsqueda del mercado chino a las exportaciones de azúcar. Esas son acciones concretas del gobierno. El pacto cafetero ha permitido recuperar una buena parte de la producción de café, creo que más de un 60%, aunque claro, la caída era muy grande. Lo otro es que el gobierno también redujo la reserva el porcentaje de las reservas de liquidez que manejan los bancos. Lo bajó de 21 creo que a 19. Eso le dio más posibilidades de crédito y ha aumentado el crédito del sistema bancario en un 6%. Sobre todo, lamentablemente, el crédito del consumo ha aumentado más. Digo lamentablemente porque el consumo no es que sea malo, porque la gente compra y se estimula a la empresa privada, a la inversión, la producción. Pero sería mejor que crezca el crédito para la producción, para levantar la producción de bienes y servicios. Entonces ahí hay dos acciones que me parecen que tienen que ver con política concreta por el lado de las exportaciones y por el lado de la demanda interna, del crédito, que es una variable clave para el crecimiento. En el plan quinquenal del gobierno se menciona, por ejemplo, impulsar la transformación productiva. Se habla de reconvertir, dinamizar, diversificar la industria, los servicios, seguir, mantener este potencial exportador con mayor valor agregado. Como economista, Angelita, ¿cómo mira que estas líneas del plan de acción, que además es Salvador productivo, educado y seguro, se estén implementando o se vea en esta línea? Bueno, sin duda alguna es de suma importancia, pues de hecho yo tengo experiencias muy cercanas
de los logros alcanzados desde el sistema de desarrollo productivo impulsado desde el gobierno anterior. Y eso indudablemente ha permitido dinamizar a sectores no tradicionales de la economía, y obviamente dentro de esos sectores no tradicionales está también el papel y la oportunidad que se está dando a muchas mujeres productoras en diferentes áreas, ¿verdad?, que están justamente representando mayor potencial en el crecimiento de estos productos no tradicionales. Por lo tanto, considero, así como lo mencionaba César, que todas esas acciones que han impulsado y que han favorecido la exportación hacia el interior de la economía nuestra, el hecho de que el mismo Banco de Fomento Agropecuario esté otorgando líneas de crédito para la producción a tasas preferenciales, ¿verdad?, con seguros, con garantías, y que está permitiendo o está generando la posibilidad de que sectores tradicionalmente excluidos se inserten a la actividad económica, me parece fabuloso. Y obviamente el reacomodo o la redirección que están tomando instituciones como la misma CONAMIPE, que está también ahora apostándole, ¿verdad?, con muchas estrategias a el desarrollo artesanal, que muchas de estas artesanas y artesanos también están ya generando nuevos mercados para la exportación, y hacia el interior del país, pues también creo que estas acciones deben darle continuidad, yo diría que también hay que afinar un poco los mecanismos de cómo llega toda esta información, de todos estos planes, programas y proyectos específicos de apoyo al sector productivo, porque todavía hay sectores a los que no logra llegar la información y por ende no hacen uso de todos los servicios o beneficios que el gobierno está ofreciendo. Y desde su experiencia cercana con estas mujeres, en el caso de estas, digamos, formación, ¿qué ejemplos podríamos poner? Porque a lo mejor la misma gente dice, ¿dónde puedo ir? ¿Qué puedo hacer? Bueno, sin duda alguna, Fondepro, ¿verdad? O sea, Fondepro es un fondo que en el caso particular de las mujeres aún ofrece, ¿verdad?, tasas más bajas y tiene la posibilidad de poder acceder a más recursos. Obviamente Bandesal, ¿verdad? Entiendo que ahora va el programa de Banca Mujer, ¿verdad?, así como está Banca Rural, que también se debe llegar. Sin duda, cualquier mujer o cualquier hombre que tenga un emprendimiento y que hoy por hoy no lo ha formalizado, es justo la oportunidad para poder acceder a otros mercados, tanto a nivel local como a nivel internacional. Y ponerle valor agregado al producto que realiza. Ponerle valor agregado y el hecho de poder tener la posibilidad de recibir acompañamiento para la formalización de su empresa. Y sin duda alguna también CONAMIPE, ¿verdad? El papel que CONAMIPE está haciendo desde las ventanillas empresariales, en donde está otorgando, sin duda no capital semilla ni recursos financieros, pero sí el acompañamiento en el tema de capacitación y de asistencias técnicas, así como el respaldo para poder abocarse al sistema bancario o a la banca estatal para solicitar recursos para sus emprendimientos. Hay economistas y también los que escriben en los grandes medios de comunicación que hablan que la tramitología puede ser un valladar, una dificultad en el tema de la producción y lo que se tiene que hacer. ¿Qué nos puede decir al respecto, Alfonso? Bueno, es uno de los factores que plantea el presidente del Banco Central también en torno al limitado crecimiento de las inversiones públicas, ¿no? O sea, que hay un problema tramitológico que limita las posibilidades de hacer más rápidamente esas inversiones. Igual de las inversiones privadas, ¿no? O sea, un inversionista privado tiene que tener condiciones para poder invertir lo más rápidamente posible y obtener ventajas y beneficios. Pero si los procedimientos, los trámites que requieren, tanto institucionales públicos como otros factores que pueden incidir, son negativos, obviamente va a perjudicar las posibilidades de inversión. Entonces, en esa lógica, el gobierno, entiendo yo, que está trabajando seriamente en un planteamiento de facilitación de comercio, ¿ya? De facilitación de trámites y lo que se llama mejora regulatoria, que es romper con todos aquellos elementos que limitan un proceso ágil, un trámite ágil y de bajo costo para los inversionistas para que puedan desarrollar mejor sus decisiones de inversión. Entonces, yo creo que hay todo un interés del gobierno en eso. Aparte, desde el periodo anterior se crearon todas las condiciones, en el caso del país,
de todo un marco normativo de nuevas reformas legales a determinadas leyes y otras nuevas leyes que iban a ayudar a incentivar la inversión. Hay una ley precisamente para la estabilidad de los inversionistas, para las zonas francas, para los servicios internacionales, etc. Hay una cantidad de leyes que se han aprobado que sirven precisamente para mostrar al inversionista las condiciones mejores para que pueda desarrollar su inversión. Entonces, esas cosas se están haciendo. Tal vez también habría que darlas a conocer. ¿Podría ser una forma? Sí, yo creo que aquí tenemos problemas de transmisión de información, porque se están haciendo muchas cosas. Incluso la reforma a la ley de zona franca, que le extiende los beneficios al área rural, también es una medida que se tomó, creo que en el gobierno anterior, no estoy seguro si en el gobierno anterior. Hay muchas cosas. Yo, en el tema de la transformación productiva, yo quería agregar, por ejemplo, el cambio que se está haciendo en la matriz energética, la recuperación de la geo y las inversiones que están haciendo ahora en pozos en San Vicente y creo que en San Miguel. Se va a generar más energía geotérmica. También se está reduciendo la dependencia de la energía térmica. Estaba en un 40% y hoy está en 27%, que es la energía mala, porque es cara y contaminante. Y nos obliga a importar búnker por 500 millones al año. Ese es un cambio en la lógica de la transformación productiva que yo quería también agregar y toda la inversión en infraestructura, que es muy importante. Platicábamos ya anteriormente sobre cómo ha habido una economía positiva pese a todo lo que se escribe en los diferentes medios o se escucha en otros. Aquí en Gente Ve le damos otros elementos para que usted forme su propia opinión. Hablábamos de la matriz energética, César. Si nos puedes profundizar un poco más cómo esta forma de explotar la energía o de utilizarla puede traer beneficios a El Salvador. Sí, bueno, aquí hay 4 fuentes de generación de energía. La energía térmica, que creció mucho durante los gobiernos de Arena y llegó a representar hasta hace poco, hasta el año pasado, un poquito más del 40% de toda la energía que se genera, eléctrica, que es la forma más mala, decíamos, por lo cara y lo contaminante y porque hay que importar búnker. Luego está la de biomasa, que se genera sobre todo los ingenios azucareros. Entre las dos andaban por el 45%, más o menos. Y el otro 55% es energía hidroeléctrica de las presas y la geotérmica, que la genera la geo. Un poco más alta la hidroeléctrica. Bien, ¿en qué consiste el cambio? El cambio consiste en comenzar a reducir la dependencia de la térmica y generar fuentes de energías nuevas. Entonces se firmó un convenio con 3 empresas extranjeras, una de Francia, una de Estados Unidos y una de Canadá, o de España y de Canadá, para generar 96 megavatios de energía solar. Son 250 millones de dólares que se van a invertir. La inversión comienza este año y debe terminar el año que viene. 96 megavatios es más o menos el 8% del consumo. Es decir, surge una fuente nueva, barata, no contaminante y renovable, que le tiene que quitar el mercado a una de las otras, y la que va a bajar es la térmica. También una empresa privada, Energía del Pacífico, de los Habla, va a invertir 900 millones, es lo que han anunciado ellos, para generar energía de gas natural. No es tan buena, pero es mejor que la, digamos, que sustituya esta a la térmica. Se generarían más de 300 megavatios. O sea que ya estamos hablando de, entre las dos, andaríamos por encima del 40% del consumo. Por lo tanto, la térmica, el estimado que hay es que baje hasta un 10 o un 5%. Incluso se habla de que la Nejapa Power, que está detrás de la térmica, pase a energía de gas natural, porque no va a sobrevivir. Y se está hablando también de proyectos de energía, esto no ha comenzado, pero está en el programa que ofreció el Frente al País durante las elecciones, de energía eólica, creo que en Santa Ana. En Nicaragua se está generando el 15% de la energía eólica, con un proyecto de Petrocaribe, apoyo de Petrocaribe. Y también la ampliación de la geotérmica, de la generación de energía geotérmica, ahora que el Estado recuperó el 30 y tanto % de las acciones que le pertenecían a la ENEL, ¿verdad? Y ya van a venir más inversiones, ya se anunció la exploración en algunos pozos. Entonces es muy positivo porque eso implica varias cosas. Primero, menos contaminación. Segundo, energía más barata, debe ser más barata, porque se fija sobre la más cara. Entonces si la térmica baja, tenemos que tener energía más barata, que por cierto ha habido 2 recortes este año de energía. Eso es muy positivo. Menos salida de dólares para importación de búnker,
es otro elemento positivo, y la reducción de precios, la tarifa para los hogares y para las empresas, sobre todo para las industrias, que son las que más consumen dentro del sector privado. Eso le puede dar estabilidad a los precios. Ojalá que eso se traduzca en reducción de precios, porque lamentablemente en nuestro país el gobierno baja el costo de la energía 32% y las empresas no venden más barato sus productos y sus servicios, porque no tenemos mecanismos de intervención para fijar precios. Esas son de las cosas que tenemos pendientes. Muy bien. Seguramente también tendrá que haber algunas regulaciones para que esto camine. Hablemos un poquito sobre las finanzas públicas. ¿Cómo van las finanzas del gobierno? ¿Ha aumentado los ingresos? ¿Están disminuyendo los ingresos? Angelita, ¿cómo se encuentra esta situación de las finanzas del gobierno? Bueno, o sea, es innegable que la situación financiera del gobierno no es la mejor, ¿verdad? O sea, sin duda alguna sí existe un déficit fiscal considerable y a pesar de las acciones impulsadas a tratar de incrementar la recaudación tributaria, todavía resultan insuficientes, pues, porque los gastos del gobierno son sin duda sumamente mayores, ¿verdad? Una promesa de campaña del actual presidente fue justamente apostarle al tema de austeridad. En buena medida hay algunas acciones que se han orientado a eso, pero todavía los gastos son sumamente mayores que los ingresos. Ahora bien, si reparamos en el tema de ingresos, pues también es innegable el hecho de que todavía, a pesar de los esfuerzos realizados, no han sido suficientes como para controlar el tema de la evasión y la elusión fiscal. Este es un tema que se da mucho debate, a mucha discusión, porque yo he estado en otros espacios donde a mí se me dice del lado del sector privado, pero mire, quien más impuesto paga es el sector privado, es las empresas. Y en efecto pagan, pues, pero tienen la posibilidad o existen mecanismos de ver cómo pagan menos. No así en el caso de la ciudadanía, ¿verdad? Que pagamos el IVA y quienes tenemos de suerte un empleo decente, pues no podemos buscar la manera de pagar menos impuestos, ni el IVA ni la renta. Entonces resulta que a la larga han sido infructuosos, yo diría, o no han sido suficientes hasta ahorita todos los esfuerzos realizados de cara a revertir la estructura tributaria que tenemos y lograr en esa medida la recaudación de mayores ingresos para el gobierno. Es decir, todavía la recaudación tributaria pesa sobre los hombros de los impuestos indirectos, que son aquellos que no los podemos evadir ni eludir, y de ahí que se limita la capacidad del gobierno de recaudar. Entonces, en mi opinión, falta mucho por hacer. Y si se logran impulsar acciones más o estrategias más agresivas que logren que quien tiene más pague más, pues entonces estaríamos en posibilidad de poder mejorar la situación financiera del gobierno, por un lado. Por el otro, el hecho mismo de que se socializan los costos del mismo sector privado. O sea, ante el lento crecimiento, ¿verdad? Y ante la pérdida de competitividad inclusive de algunas empresas, al final resulta siendo el gobierno quien termina asumiendo esos costos y la ciudadanía en su conjunto. Entonces, si los beneficios son privados, pues también tendría que contribuirse más a la recaudación al pago de los impuestos para aumentar la recaudación de ingresos. Bueno, pero con relación al 2009, el déficit fiscal 2009-2013, no es que estamos peor, pero falta. A ver, ¿cómo lo ve Alfonso? Yo creo que según los datos que ha presentado el Ministerio de Hacienda, posiblemente la proyección que tiene de déficit fiscal es de 3.5% del PIB, de los cuales una parte importante de eso está asociado al tema de la deuda previsional. Sin deuda previsional, si no tuviéramos ese problema, obviamente el déficit estaría por debajo de 3%. Entonces ahí tenemos yo creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo interesante para ir reduciendo ese déficit. De tal manera que eso se tiene que expresar obviamente por un lado, por el lado de ingresos, donde ya tenemos una carga tributaria más o menos alrededor del 16% sobre el PIB, que todavía es bajo, pero que ha crecido de los últimos años de 12% a 16%, digamos, ¿no? Todo lo cual es, hay, como digo ahí, un esfuerzo gubernamental orientado a empujar ese incremento de carga tributaria. Y por el lado del gasto también, el Ministerio de Hacienda señala que el promedio de gasto PIB, o sea, la relación gasto-PIB,
es el promedio normal que ha habido durante los periodos anteriores. O sea, no estamos en esa visión que normalmente dicen que es un gasto excesivo, que de derroches y de no sé cuántos. No, no es cierto. En todo caso hay programas sociales, ¿no? Claro. Además hay programas mucho más amplios de los que se hicieron en el pasado. O sea, tú tienes todos esos programas sociales en las escuelas, los programas alimentarios, para las comunidades, todo, en general hay una cantidad de cosas más importantes que ha impactado al mismo tiempo la capacidad de consumo de la gente, ¿ya? Y aunado, digamos, a la estabilidad relativa de los precios por una baja inflación, realmente tenemos una capacidad de consumo que empuja también a un mayor crecimiento de la economía. Entonces eso también hay que percibirlo, ¿no? Entonces son cosas positivas, creo yo. Entonces yo diría que en el marco fiscal, si bien el gobierno necesita más recursos, ¿no? O sea, obviamente porque hay que hacer inversiones importantes para mejorar infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos y otras cosas más en términos de servicios sociales, pero creo que se está haciendo el esfuerzo posible para resolver, ¿no? Entonces, ese es un aspecto clave en el marco fiscal. Y debe tener cuidado, obviamente, el gobierno ciertamente debe tener cuidado con el endeudamiento y con el gasto, ¿no? Pero nunca, no estamos ni cerca de la situación de Grecia. Esos planteamientos son totalmente equivocados, ¿no? O sea, me extraña que un economista como este señor que fue expresidente del Banco Central esté hablando eso. Eso es absurdo, ¿no? No podemos. Se habló del corralito y demás. A ver, César, algunos empresarios, pero también analistas que escriben en los grandes medios, han hablado reiteradamente de que el país se encuentra en una economía estancada. ¿Podemos hablar de un estancamiento de la economía? No, estancamiento es crecimiento cero. Lo que tenemos es una economía con un crecimiento no muy alto, ¿verdad? Pero ya veíamos la tasa de crecimiento. Se estima este año en 2.5. Yo concuerdo con Alfonso en que debe llegar más alto. Yo creo que sí va a ser más alta. Hay comprometidas inversiones este año por más de 400 millones extranjeras, que todavía no se ha reflejado en los indicadores. Y hay un peligro ahí por la economía de Estados Unidos que parece que se va a desacelerar un poquito y nosotros vendemos mucho ahí. Pero al final el crecimiento económico se mide en volumen, ¿verdad? Fíjate que hay un dato de las exportaciones que es interesante, que yo quisiera destacar, porque el crecimiento va en casi 7, el crecimiento de las exportaciones, pero medido en dinero, valor de las exportaciones. Pero cuando se mide en volumen, en cantidad, ha crecido 18%, que es el crecimiento real en términos de producción, ¿verdad? Ese es un dato importante. Entonces, no estamos estancados y creo que se están creando bases para un crecimiento mayor por todo este tema de la energía, de la infraestructura. Incluso, para cerrar, quiero dar este dato. Alfonso decía correctamente que no es bueno que bajen las importaciones de bienes de capital, que son maquinaria, herramientas. Es correcto, porque nosotros no somos productores de bienes de capital y se necesitan para las empresas. Y resulta que han crecido más de 3%. Y hay dos sectores que son donde más ha crecido, que es en el sector industrial, que creo que ha crecido como 13%, y en el sector construcción, que ha crecido como 11%. Entonces resulta que el sector construcción no tiene un ritmo de crecimiento económico importante, pero está importando bienes de capital. Es decir, está creando bases para todo lo que viene, ¿verdad? El Fomilenio, el Fondo de Yucatán, toda la inversión que viene en infraestructura. Alguna parte es pública, pero el gobierno contrata empresas privadas. Y los planes que tiene Casalco de hacer invertir 1.500 millones en vivienda. Es decir, vamos a ver... Está preparando el terreno, sí, digamos. Sí, se están generando condiciones para el despegue de la construcción, que es un sector muy importante, como decía la compañera, que genera también mucho empleo. Que en este momento está en decrecimiento, Sí. ¿verdad? Si habláramos de algunas medidas que se han tomado, bueno, tenemos el caso de la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, de los famosos 900 millones de dólares que ya no permitió que el gobierno pues pudiera tenerlo en bonos, ¿verdad? Para más o menos sacar a flote varios programas. ¿Cuál sería en la economía o cuál sería el impacto ya en el terreno económico de una medida de esta naturaleza, Angelina?
indudablemente que en lo que respecta al tema del financiamiento de estos programas para el combate a la delincuencia o para prevención, sí creo de que es fuerte, ¿verdad? Y eso, lo peor para mí también es el hecho de las implicaciones que esto tiene. No solamente en el plano de la economía, porque se maneja mucho en cualquier espacio posible de que el tema de la inseguridad, bueno, sobre todo se hace desde ciertos sectores, que el tema de la inseguridad es una de las principales limitantes del lento crecimiento, ¿verdad?, que tiene la economía salvadoreña. Y es relativamente cierto, igual que relativamente falso, ¿verdad?, porque el sector de la micro y pequeña empresa son los mayoritariamente afectados. O sea, no así la gran empresa, porque pues no hemos escuchado en ningún momento de extorsiones a ninguna de estas empresas o del pago de renta de estas grandes empresas. Sin embargo, también en términos de seguridad ciudadana, sí. O sea, yo creo que el impacto también es grande, y hablo como Ángela Rodríguez, ciudadana salvadoreña, ¿verdad? No productora, pero sí ciudadana. El hecho de que esto puede implicar el aprovechamiento de aquellos sectores que quieren todavía generar mayor desestabilización en términos de la percepción de la seguridad o inseguridad del país. Y por otro lado también ahí están en juego recursos que van a apostarle o que se destinarían a apostarle al financiamiento de otros programas, no únicamente el tema de seguridad, y que hoy por hoy pues entonces al verse limitada la posibilidad de recursos por parte del gobierno, pues entonces sí puede tener una implicación negativa para el mismo crecimiento de la economía. Por otro lado, yo creo que este tipo de temas deben dejar de manejarse como una agenda política y más bien fincar los ojos en la implicación que tiene para la estabilidad del país en todos los ámbitos, pues no solo en lo económico, sino como digo en lo ciudadano y en esa imagen que El Salvador puede dar para poder ser atractivo a los inversionistas extranjeros, porque también aquí está ese punto de cuál es la imagen que se quiere vender o se quiere hacer creer, sobre todo a través de algunos medios, de la situación de inseguridad en el país, y que por lo tanto decía el compañero César, que vienen muchas inversiones, pero también sabemos que hay algunos sectores con el afán de frenar esa captación de inversión extranjera para nuestro país, ¿verdad? Y nos ponen como que fuésemos lo peor que hay, y las mismas estadísticas nos dicen que la situación de inseguridad o de delincuencia es igual o peor en Honduras, es igual o peor en Guatemala, como países próximos, ¿verdad?, con quien nos podemos comparar. Entonces creo yo que esto sí puede tener implicaciones negativas para nuestra economía. Bueno, pero ha habido otro tipo de medidas. Por ejemplo, el presidente anunció, si no mal recuerdo, el año pasado, la famosa amnistía fiscal, que iba a dar facilidades para pago, y esto también se para. Está también el otro tema del 1% sobre los activos de las empresas que declaran por más de 2 años consecutivamente pérdidas. O sea, son otras medidas que al final es una suma, Alfonso. Sí, de hecho, mira, no hay duda de que el gobierno requiere de más recursos. El hecho que se le limite al gobierno acceder a las posibilidades de titularizar 900 millones de dólares es un problema. Obviamente le va a limitar su capacidad de acciones en distintos campos que ya tenía planificado. Y según parece, una de las áreas donde tenía que desarrollar mayores inversiones o mayores acciones era en el tema de seguridad, que es un tema muy delicado en el caso del país. Entonces, en ese sentido, yo creo que en este caso la decisión de la Corte de lo constitucional es ciertamente preocupante. Ellos tienen que reflexionar seriamente que no pueden limitar al gobierno a desarrollar, a tener recursos suficientes para desarrollar sus acciones. De hecho, lo que tú has mencionado en torno al tema de la amnistía fiscal, que posibilitaba crear condiciones para que la gente pudiera resolver sus pagos, o 1% o también las publicaciones de los nombres de los evasores o de los que no han pagado,
Todas esas cosas son factores que limitan al gobierno. Yo creo que la sala debería reflexionar seriamente las implicaciones que esto tiene para la dinámica económica, ¿no? O sea, más allá de la formalidad jurídica que ellos pueden plantear, yo creo que tienen que ver también la problemática de país, la situación del país, ¿no? Y quiero retomar nuevamente con César, antes de hablar de la inflación, estas 3 reformas al Código Tributario, que pudieras explicarle a la gente en qué consistían y que ahora con estas sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte, pues se frenaron. Sí, bueno, está pendiente el fallo, ¿verdad? Han admitido el recurso. Una es poder publicar la lista de las empresas que le deben dinero al Estado, al gobierno. Si la declaran inconstitucional ya no se podría hacer. La otra es una reforma que se hizo para regular los precios de transferencia. Esto es un poco complicado desde el punto de vista técnico, pero ¿qué es lo que quiero? ¿En qué consiste el asunto? Que hay empresarios que son dueños de varias empresas, entonces se venden entre ellas. Cuando la empresa mía le vende a otra mía, digamos que yo tengo una droguería y le vende a una farmacia que también es mía, son 2 empresas. El precio a que le vende se llama precio de transferencia. Entonces ellos alteran ese precio para trasladar ganancias de una empresa a otra. Si quieren que esta no gane mucho, para que no pague mucha renta, porque cuando se pasan de $150,000 la ganancia, el excedente es 30% de la ganancia. Y si no llega a más de ahí, pagan 25%. Entonces mueven dinero de una empresa a otra para aparecer con ganancias más bajas y pagar menos impuestos. Se supone que eso no lo podrían hacer porque el gobierno lo va a regular, tiene que ser con precios de mercado. Si lo declaran inconstitucional, siguen haciendo esa trampa. Y la otra es las operaciones electrónicas que hacen sobre todo con el exterior, que es un mecanismo de evasión, que las hacen sobre todo las transnacionales. Aquí hay transnacionales telefónicas que declaran pérdida y piden que le devuelvan dinero. El ministro de Hacienda dijo que hay 2 telefónicas, no dio los nombres. Una está pidiendo una devolución de 2 millones porque perdió, y otra perdió y está pidiendo 3 millones. Entonces declaran como costos aquí lo que tienen en otros países y hacen trampa a través de las operaciones electrónicas. El Ministerio de Hacienda hoy podría tener control de eso, pero si la sala lo declara inconstitucional, entonces siguen haciendo trampa con las operaciones electrónicas, con los precios de transferencia, y no se puede publicar los nombres de esas empresas. Son una decisión para afectar los ingresos del gobierno. ¿Y cómo estamos con la inflación? Bueno, la inflación va baja. El dato hasta mayo dice que es menos 0.4%. ¿Qué es lo que sucede? Que la inflación se mide a partir de cómo evolucionan los precios de 238 bienes y servicios. No es si se encareció el frijol nada más, hay que ver cómo se mueven una cantidad. Entonces hay algunos productos que, por ejemplo, se ponen caros, que la gente lo siente. Por ejemplo, los alimentos han crecido la inflación un poquito más de 3%. Pero hay otros productos, por ejemplo, la tarifa energética ha bajado 32%, la tarifa de transporte no sube, ¿verdad? Y otro, la sal, el azúcar se mantiene igual. Al final se tira una ponderación general y nos está dando que la inflación va negativa. Eso quiere decir que no tenemos un problema de alza de precios y el ajuste salarial ha sido mayor, por eso el Banco Central dice que el salario real ha aumentado. Angelita, y esto, los estudiantes de economía, tú como docente de la Facultad de Economía de la Universidad de El Salvador, ¿hay conciencia en el estudiantado de cómo leer las cifras, de cómo leer la inflación, de cómo ver la situación del país en términos económicos? Bueno, indiscutiblemente que sí. Como Facultad de Economía de la universidad, existe un interés muy fuerte en ese sentido, tanto que desde los primeros años, sin duda alguna, el hecho del desarrollarles las competencias del manejo instrumental los obliga, pero ahí hablo por mí también, ¿verdad?, al hecho de ir al terreno, a contrastar lo que está pasando, de dar seguimiento a lo que ocurre en la economía a través de las diferentes noticias y sobre todo a tener esa capacidad de discernir y de intercambiar las diferentes opiniones o puntos de vista. Entonces, como estudiante de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, me atrevo a decir que sí, ¿verdad?, que tenemos ese compromiso y que qué mejor hacerlo que llevarles a la reflexión de su propia experiencia, de su propia vivencia. Ahora, cuando se habla de la inflación, me llamaba la atención al escuchar a César, pues, porque él empezó hablando de matriz energética
y hemos visto cómo tuvimos una baja bastante significativa de los hidrocarburos, que ya de nuevo han tomado esa tendencia, que van a tender a estabilizarse, sí, pero de hecho sí han subido, y sin embargo no percibimos esa reducción en los precios ni de los bienes de la canasta básica ni para nada. Entonces, a pesar de que se reporta desde el Banco Central una tasa de crecimiento de los precios negativa, pero sí todavía hay en muchos bienes en donde tampoco se percibe esa disminución. O sea que tienen más ganancias los empresarios. Sin duda alguna, por eso digo, o sea, medido por el índice de precios, sí, se refleja que hay una disminución o una relativa estabilidad, o sea, no hay preocupación en términos de incremento de precios, pero como ciudadanía no percibimos esa disminución en los precios. Entonces, obviamente hay ahí una trampa que está generando que, a pesar de que la tasa de inflación es negativa, pues no llega hasta la persona consumidora final. Alfonso, en una democracia participativa está la ciudadanía, la empresa pública y la empresa privada, digamos, las instituciones. ¿Cuál debería ser el comportamiento de este empresariado privado por hacer que este país tenga mejores condiciones? Bueno, nosotros esperaríamos obviamente que fuera un empresariado comprometido con el país, primero, ¿no? O sea, comprometido con el crecimiento y el desarrollo del país, y comprometido con mejorar la calidad de vida de la gente, de la población, de los trabajadores, de las familias, ¿no? En ese sentido ellos tienen un compromiso. Ellos, en la medida que invierten, en la medida que tienen recursos e invierten en distintas actividades, ellos tienen el compromiso de generar empleo de calidad, no cualquier empleo. Entonces tienen que generar empleo de tal manera que de garantizar a las personas, a los trabajadores, ingresos adecuados que les permitan, obviamente, al mismo tiempo al trabajador vivir bien con su familia, ¿no? O sea, ese es lo que uno esperaría de los empresarios, ¿no? Igualmente, el gobierno también tiene un compromiso, ¿ya? Y el compromiso es crear todas las condiciones para que las empresas puedan desarrollar esa actividad con esa visión, ¿ya? O sea, y en ese sentido, leyes, normas, reglamentos, mecanismos, tiene que crear infraestructura, todas las condiciones para garantizar que estas empresas puedan competir adecuadamente y mejorar sus condiciones para generar empleo de calidad. Entonces, hay compromisos de ese tipo. Y obviamente los que tienen que verse beneficiados de una condición de ese tipo, donde el gobierno apoya, digamos, al sector empresarial, y los empresarios al mismo tiempo empujan la economía y apoyan, digamos, la estrategia gubernamental de crecimiento y desarrollo, entonces obviamente los ciudadanos se verían beneficiados, ¿no? Entonces, hay un gran reto en ese campo en el país, y esperamos pues que los empresarios entiendan eso, los empresarios salvadoreños. Desgraciadamente la historia no nos muestra mucho de eso, ¿no? O sea, lo que nos muestra es un sector empresarial que básicamente su objetivo ha sido acumular y acumular sin pensar en las necesidades de mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Cómo podría, César, para ir finalizando, la ciudadanía demandar un empresariado más solidario y más responsable? Bueno, la ciudadanía tiene que opinar más. Aquí se habla, por ejemplo, mucho de la transparencia, pero la transparencia se quiere limitar al sector público. Y los propios gremios de la gran empresa privada viven hablando de ese tema, de la corrupción pública, que ciertamente es un problema. Pero necesitamos que los empresarios también contribuyan, no todos, por supuesto, porque en el país hay más de 100.000 empresas, contribuyan con el Estado de Derecho. La ciudadanía debe presionar por eso. Eso quiere decir que paguen los impuestos, aparte de lo que ya decía Alfonso, que paguen los impuestos. Se habla de una evasión de impuestos de 1.500 millones de dólares. No puede evadir el pueblo, ¿verdad? La gente asalariada que compra, que consume, lo que evaden son una cúpula, que no hagan contrabando, que no violen los derechos laborales. Fíjate que el Ministerio del Trabajo le puso multa de 3.7 millones de dólares a empresarios por violar los derechos laborales. La ANED debería pedirle a esas empresas que no lo violen, incluso darnos los nombres, que no hagan trampa vendiendo productos vencidos,
productos con menos peso. La Defensoría del Consumidor ha puesto muchas multas. En fin, hacen muchas cosas un grupito de malos empresarios, porque no es el chiquito ni el mediano, ni la mayoría de los grandes. Y necesitamos más opinión en ese sentido. Muy bien. 30 segundos, Angelita, porque Sí. se me terminó el tiempo. Ok, sobre eso mismo, yo sin duda alguna en relación a lo que dice César, yo creo que también nos falta como ciudadanía educarnos más en el ABC de la economía, ¿verdad? O sea, nos falta desde la educación, desde el Ministerio de Educación, yo le planteo el desafío y qué bueno que ya se está retomando el tema de educarnos en temas económicos. ¿Por qué? Porque la Contraloría Social la tenemos que hacer la ciudadanía. Entonces César habla de la evasión, César habla de el dar menos peso. Entonces, ¿qué debemos hacer o por dónde debemos empezar? La ciudadanía debemos premiar o favorecer a aquellas empresas que cumplen nuestras expectativas y de la misma manera castigar a aquellas empresas que tampoco o que nos violan nuestros derechos, ¿no? Creo que también es importante el papel de la ciudadanía en ese sentido. Perfecto, por eso estamos aquí, por esta Agente de Opiniones, este panel económico que vamos a intentar tenerlo por lo menos 2 veces al mes para hablar un poquito de este ABC de la economía que usted debe conocer en casa. Muchísimas gracias a César Villalonda, a Ángela Rodríguez, a Alfonso Goitia y a usted, amiga, amigo. Gracias por su sintonía en este espacio que es dedicado a usted y es para que construyamos país. Muchísimas gracias.